Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Muchas veces nos insisten en prensa, en redes sociales, de la importancia que tiene lavar los alimentos, pero no en todos es igual de importante. Cuando hablamos de lavar los alimentos, generalmente lo primero que suele venir a nuestra cabeza suelen ser las frutas y verduras. El método de cultivo de ambas puede favorecer que contengan mayor cantidad de suciedad, de porquería. Aquellas verduras que crecen en la tierra, restos de tierra, aunque cada vez los consumidores somos más exigentes y nos gusta menos que contengan restos de tierra visibles, y por eso solemos preferir comprar aquellas verduras que están más limpitas, podríamos decir. Nos da menos trabajo en la cocina y nos da una aparente sensación de seguridad, ¿no? Muchas veces cuando vemos los champiñones con el tallo cortado, los preferimos antes que aquellos que tienen todos los micelios y la tierra por debajo. Si vemos una lechuga que está lustrosa y limpita por debajo, la preferimos antes que una que tenga las raíces con la tierra. Si vemos unos puerros ya colocaditos, blanquitos en una bandeja, los solemos preferir antes que los puerros con su parte verde, raíces, restos de tierra, ¿verdad? La mayoría de vosotros supongo que estaréis de acuerdo conmigo que todo esto nos agiliza el trabajo y nos ahorra tiempo en la cocina. Y que generalmente, además, os estoy hablando de alimentos que son equivalentes. No quiere decir que porque estén prelavados o limpios a nivel de recolección vayan a ser de peor calidad ni nutricionalmente peores, son exactamente iguales. Por lo tanto, no marca la diferencia a la hora de valorar la nutrición, lo que nos aportan esos alimentos, pero sí el tiempo que dedicamos a prepararlos. ¿Quiere decir que esos alimentos no necesitan más limpieza? No. Quiere decir que seguimos teniendo que lavarlos, pero en lugar de tener que estar frotando con un cepillito, por ejemplo, para quitar restos de tierra, con un lavado bajo el chorro de agua fría suele ser suficiente. De manera que sí que ahorramos. Bueno, por ejemplo, en el caso de la lechuga, es mejor que la pongamos a remojo para que suelte también bichitos que pueden tener por dentro y que no los vemos cuando estamos cuando vemos la lechuga entera. Y en ese caso, pues remojo, escurrido y chorro de agua fría. ¿Cuál es el problema del remojo? Que me ha venido ahora a la cabeza, que ya sé que os lo he contado en más ocasiones, y es que esa suciedad que tenemos en el alimento, yo lo pongo a remojo, se suelta con mayor facilidad y después se queda en ese agua. En algunos casos hay sustancias que se posan, en otros casos se quedan por arriba. Vamos a esa lechuga, si tiene bichitos, mosquitas muertas, se quedan en la parte de arriba. Si yo saco la lechuga, ¿por dónde la saco? Por arriba. Y esa mosquita muerta puede volver a mi hoja de lechuga. Abro el grifo, paso, escurro bien y ya la tengo lista. Pero necesito ese doble paso. A pesar de haber puesto a remojo, necesito pasar para arrastrar. Y esto se repetiría con cualquier alimento que ponga a remojo. ¿Qué ocurre? Que hay algunos alimentos que si los pongo a remojo demasiado tiempo, se me estropean. Uno sería, por ejemplo, las setas y champiñones. Podría ser también el caso del tomate, que absorben cierta cantidad de agua y que no nos beneficia cuando vamos a prepararlos. Y en ese caso es mejor limpieza bajo el chorro de agua fría, secamos con un paño limpio, con un papel de cocina, para evitar que queden gotas con esa porquería, especialmente en alimentos que vayamos a consumir crudos. Cuando los vamos a consumir cocinados, ese riesgo microbiológico se reduce y por lo tanto la limpieza es igual de importante, pero no hace falta que seamos, vamos a decir, tan estrictos. Hay pocos microorganismos en estos alimentos que no se vayan a morir con el tiempo y la temperatura de cocción. Por lo tanto, desinfección podríamos necesitarla en algunos alimentos que vayamos a consumir crudos y que tengamos sospecha de que puedan estar contaminados con microorganismos
procedentes, por ejemplo, del agua de riego. Y en ese caso ya no estamos hablando de bichitos ni de suciedad de la tierra, sino que estamos hablando de microorganismos que nos pueden causar enfermedades. Y en ese caso tendríamos que utilizar lejía de uso alimentario, de la que sirve para desinfectar el agua. Y tiene que venir en la etiqueta ese uso de la lejía. ¿Cuánto? Creo pues es una cucharada de postre por cada 3 litros de agua. Es decir, si yo voy a poner un recipiente pequeño, con una o máximo 2 gotas sería suficiente. Después, ¿qué es importante? Bueno, dejamos 5 minutos, no hace falta más, y pasamos bajo el chorro de agua fría para quitar cualquier resto de esa lejía. Por lo tanto, tenemos un doble paso también, que sería el remojo, en este caso desinfectante, y después el paso por el chorro para que arrastre esa suciedad y esos restos que pueda tener de la lejía. Pasamos a otros alimentos, que de frutas y verduras me enrollo un poco, pero ya he hablado en otras ocasiones. Vamos a las carnes. Las carnes en general no se lavan. El pollo tampoco, a no ser que lo veamos con cierta suciedad, y si lo vamos a lavar, mucha precaución con las salpicaduras. Es decir, tenemos que tener una higiene exquisita cuando lavamos el pollo después de haberlo lavado, de todas las superficies que rodee o por donde haya podido gotear ese pollo. Porque el problema que tiene el pollo es que puede contener algunos microorganismos como el Campylobacter, que se van a morir cuando lo cocinamos, pero que pueden quedarse vivos en ese agua, en esas gotitas de agua, y si yo luego por ahí paso un alimento que voy a comer crudo y no me doy cuenta, lo mismo que las manos, que es algo de lo que no he hablado, pero es importantísimo en la cocina, un buen lavado de manos antes de empezar y durante, especialmente cuando consumimos o cuando manipulamos alimentos de riesgo y alimentos que se van a consumir crudos. Cuanta más higiene, lavado de manos, algún día podríamos hacer un repaso también de cómo se deben lavar para llegar a todos los rincones del cuerpo, o sea, de las manos, de los dedos y los rinconcitos de las uñas también. Bueno, en el caso de las carnes, como os digo, no es necesario limpiarlas y puede suponer un riesgo. En el caso de los pescados, sí se lavan, sí se limpian, por lo menos en su superficie y en la zona de la tripa, especialmente si nos los han limpiado también en la pescadería, porque muchas veces pueden quedar restos de espinas cortadas, de escamas, que son muy incómodas cuando las encontramos cuando comemos alimentos, restos de la tripa que se les ha quitado, y si le hacemos una pasadita bajo el chorro de agua fría, eliminamos esa suciedad y después ya los cocinamos de manera habitual, teniendo la precaución de o congelamos previamente para evitar el anisakis o alcanzamos temperaturas superiores a los 70 grados para conseguir matarlo también. Así que yo os recomiendo siempre que tratéis de congelar el pescado fresco en casa durante al menos 5 días. De esta manera vamos a evitar también ese riesgo de anisakiasis. Vamos con otros alimentos, legumbres. ¿Las lavamos? Aunque no queramos. Si las vamos a poner a remojo, lo único que tenemos que hacer es tirar ese agua de remojo y poner agua nueva cuando vayamos a cocinar las legumbres. Los riesgos microbiológicos en el cocinado de las legumbres son muy bajos, yo diría que prácticamente nulos. Sí es verdad que pueden tener algún tipo de suciedad, cada vez es menos frecuente, veréis que ese agua sale prácticamente limpia, igual con un poquito de color, con judías pintas que tiñen un poquito el agua, pero no aparecen restos de tierra ni piedras, como aparecía hace muchos años, que había que revisar antes de poner a remojo para evitar confundir una lenteja con una piedrita y después, bueno, una avería en las muelas a la hora de comerlas. Arroz, por ejemplo, ¿se lava? Sí, se debería lavar para evitar, sobre todo en arroces, dependiendo de su origen, para evitar que contengan mayores cantidades de arsénico, que es un contaminante del arroz, y además, bueno, pues porque a veces se facilita también su cocinado.
no contiene riesgo microbiológico, salvo después de cocinarlo. Y en ese caso ya no estamos hablando de lavado, sino de una buena conservación. Y un alimento que debemos lavar siempre sería la quinoa. Bueno, siempre que no nos pongan en el etiquetado que ya está lavada, que también para facilitar el trabajo y favorecer las ventas, pues a veces la industria alimentaria prelava esa quinoa, pero generalmente es importante lavarla porque tienen un contenido muy elevado en una sustancia denominada saponina que puede resultar indigesta cuando se consume en grandes cantidades y en personas más sensibles, incluso en pequeñas cantidades. Así que es importante, en este caso, sí o sí, el lavado. Lo más fácil, en un colador ir dejando correr el agua. ¿Cómo sabemos cuándo está limpia? Al igual que el arroz. Si ponemos un bol o un recipiente debajo, vamos viendo cuando ese agua, la quitamos, ponemos, cuando ese agua que está lavando la quinoa o el arroz sale clara. Y en ese caso ya lo tendríamos perfectamente limpio y listo para utilizar. El resto de alimentos, bueno, frutos secos, no es necesario lavar, semillas tampoco, realmente tenemos, yo creo que poca variedad. Si me he dejado alguno, ya sabéis, me lo dejáis en la cajita de los comentarios y hago un nuevo vídeo explicando cómo debería prepararse. Los huevos, eso sí, no se lavan nunca, salvo que estén muy sucios y justo los vayamos a utilizar. Y en ese caso es importantísimo secarlos, porque eso que nosotros queremos quitar limpiándolos puede quedar gotitas que después nos gotean donde vamos a cocinar y en ese caso ya no obtenemos beneficio. Si no están muy sucios, que actualmente yo creo que pocos huevos están muy sucios, no debemos lavarlos porque la cáscara es porosa y lo que está fuera podría llegar a introducirse en el interior sin que nosotros nos demos cuenta. Así que también evitad lavar los huevos a no ser que sea imprescindible y que los vayáis a utilizar directamente, no para conservarlos. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.